Bachelet. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, al licenciado Luis Eduardo Tonos, economista, consultor, asesor tributario y amigo de Síntesis. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Podría yo aprovechar, primero darle las gracias por la invitación? Sí. Pero aprovechar para dos punticos. A ver. Una de las cosas en la cual yo a veces digo, pero yo estoy bruto, porque hay injusticias que yo no las comprendo. Son cosas como tan vulgares. Yo veo el caso de los que han caído presos, ¿verdad? Sí. Parece ser que hay razón para hacerlo, asumamos. Pero yo pienso en Félix Bautista. Félix Bautista, los tribunales dominicanos no lograron ni siquiera llevarlo a juicio. Y a esto no solamente lo llevan a juicio, sino que lo meten preso. Es así. Para mí eso es brutal. Y se supone que todo gobierno que hace eso, óyeme, como que él mismo se ilegitimiza, hombre. El otro caso era de las revaluaciones Sí. de activos, que muy a menudo uno tuvo tiempo de tratar eso. Y me recuerdo de los pasivos contingentes. Correcto. Por ejemplo, un pasivo contingente que debiera registrar todo el mundo son las prestaciones laborales. Claro. Porque eso es mucho, Sí. así como Y es un pasivo, y no es tan contingente, es real. Claro, es real, Sí. pero como es cuando se realiza. Cuando es contingente. Sí, entonces, y normalmente en los valores contingentes tú lo pones después del cuadre. Tú cuadras tu estado de situación y al final activos contingentes y pasivos contingentes, que sirven nada más de información. Como cuenta de orden. Exacto, exactamente. Por ahí mismo pudieran estar los activos Eso mismo, por contingentes, eso que como son tenía el incremento del activos capital. contingentes, porque no lo no registrado. Pero eso de poner cada uno, ok, eso es un cuadro para que sea un anexo. Sí. Pero de otra manera, si tú no realizas eso, era mejor ponerlo aparte como un contingente. Entonces, la verdad que la situación del país amerita temas muy valiosos, no complicados, sino muy conflictivos. Yo quiero, si me lo permiten, decir en pocas palabras que yo me recuerdo de mi país hace cuánto, 10, 15, 20 años, un poquito más. Y pienso en el sector público. Señor, en época de Balaguer, los salarios de los empleados públicos eran de miseria. Sí. Si se iban a enriquecer, deben hacerlo por otro lado, pero no tan legalmente como el salario, que era definitivamente muy de miseria. Yo recuerdo que el último salario que yo gané siendo director pues, fueron 15,000 pesos. 15,000 pesos. Sí, porque queremos aclarar que el licenciado Eduardo Tono fue director de Impuestos sobre las Rentas, en su nombre en su momento, Sí. en varias ocasiones, ¿verdad? Claro. Bueno, eso vamos a acotar, Michelle, porque es importante. Tenemos un invitado de lujo que estaba quizás fuera de los medios. Sí, bastante. Porque hace mucho que no lo veíamos en los medios. Porque además de eso, es comunicador social, porque tenía programas de televisión, que vamos a hablar de ese programa también. Pero para la gente que quizás hay muchos jóvenes que no conocen o no Lógico, recuerdan, claro. decirle que usted fue director de Impuestos Internos Sobre la renta. sobre la renta en el año 78-79. 78-79 el presidente era Antonio Guzmán. Sí. Después fue director en el 82-85. Ahí era Salvador Jorge Blanco. Jorge Blanco. Y Balaguer. Y después Ah, fue no, en Balaguer en 93-94 con Joaquín Balaguer. Otra O sea, vez. usted fue director de Impuestos Internos, de Impuestos sobre la Renta, que era cuando la ley 5911. Sí. 5911. Sí, señor. Yo todavía tengo el folletico amarillo ese. Claro, recordamos. En periodos de 3 gobiernos, en una época... Dos del PRD y uno del Partido Reformista. Y en una época, don Luis Eduardo Tonos, donde se hablaba de que la corrupción era campante. En los gobiernos, por ejemplo, de Balaguer, y hay evidencia en los gobiernos del PRD, en el gobierno de Jorge Blanco, que inclusive cayó preso por corrupción, lo condenaron a 20 años. Quería hacer ese preámbulo, Michelle. Bien, usted nos decía sobre la diferencia del patrimonio de los políticos.
Déjeme primero decirle algo que es jocoso. Yo siempre, desde que entraba, hacía mi declaración jurada y cuando salía también. Señores, y a mí me llamó un señor para expresarme su pena y solidaridad por el patrimonio que yo reportaba. Cuando salía. Cuando salía, sí. Bueno, realmente estaba hablando de la diferencia en mi país del empleado público. Antes los regidores eran honoríficos. Antes los miembros de los consejos de administración eran honoríficos. Se lo digo porque yo fui durante mucho tiempo, miembro de consejos de administración de empresas del Estado. Y obviamente no le daban a uno nada. Ni dietas ni nada. No, ni nosotros pedíamos nada de eso. O sea, como que lo encontrábamos natural, que era una parte de la trabajo. forma que uno contribuye con su país. Yo lo que lamento, y me da pena que tenga que lamentarlo, porque los PLDistas son dominicanos. Yo tengo muchísimos, no muchos, pero tengo amigos también. A Felucho yo lo conocí dándole clases de econometría en Santiago. Bueno, entonces, uno ve la situación de ahora. Yo digo que han monetizado todo, hasta la conciencia. Todo es la rapacidad económica. Y precisamente yo, como he vivido de forma tan sencilla y me he sentido muy feliz, o sea, yo no entiendo eso. Yo no entiendo, porque una de las preguntas que yo me he hecho muchas veces es si es homicida el corrupto. ¿Es un homicida el corrupto? Pues yo le voy a decir la verdad. No es homicida en el sentido directo de la palabra. Óigame, pero indirectamente. Claro. Mire, yo les prometo que si ustedes me invitan a traer esta información, yo volveré. Yo tengo que hacer un cálculo sin muchas pretensiones científicas, para estimar por cada millón que se roba un corrupto, ¿cuántos dominicanos mueren? Óigame, a ver si le remuerde la conciencia el que se roba 100 millones. ¿Cuánto está contribuyendo a que mueran? Sí. Obviamente debido a la miseria de este país. Entonces, y ya que estamos hablando de la miseria, ustedes han escuchado varias veces, muchas veces, el tema del endeudamiento público, ¿verdad? Uh-huh. Y los economistas tienen sus parámetros muy fáciles, muy elementales, para decir que no hay capacidad de pago. ¿Que hay o no hay? Que hay capacidad de pago. Pero no estoy diciendo que han dicho ahora eso, pero quiero decir, en general, en teoría, tienen muchos parámetros para justificar y explicar que sí que hay capacidad de pago. Y es una relación entre, por ejemplo, las divisas que entran y las divisas que salen, las reservas internacionales. Entonces eso permite un juego y decir, no hombre, no, pero si tenemos 60 días de capacidad de pago, 60 días. Bueno, pero yo pienso que esa capacidad de pago me la están poniendo en el papel un economista que sabe que el economista ante todo es un visor de la sociedad, él mira la sociedad para ver cómo la economía le afecta. Por ejemplo, en República Dominicana, con este subdesarrollo que tenemos, con tanta miseria que tenemos, me van a decir a mí que estamos bien con el endeudamiento externo. Estamos bien con el endeudamiento, estamos comprometiendo recursos que debieran ser destinados al desarrollo de los infelices, al combate de la miseria. Por eso es que cuando usted comete esas indelicadezas, realmente le podría estar haciendo mucho, pero mucho daño al país. Pero mire, licenciado Tono, yo creo que usted ha dicho
una serie de cosas que debemos ponerla en contexto. Decir que hemos monetizado hasta la conciencia, eso tiene mucho que decir. Es verdad, definitivamente es motivo de análisis. Ustedes los economistas, como usted dice, que a veces simplemente ponen en un papel y justifican las cosas. Decir, por ejemplo, y yo, no economista, me he adherido a veces a algunas políticas tendientes a eso. O sea, tenemos capacidad de pago, necesitamos coger prestado, tomar prestado obligatoriamente, porque si no, no hacemos las cosas, o esperamos que alguien nos regale las cosas. Claro. O, en tercer término, disminuimos el gasto. El gasto aparentemente no se puede disminuir, aparentemente. Pero, cuando vemos este entramado, por ejemplo, que detalla la Procuraduría General de la República, nos dice que quizá estamos endeudándonos para ponerle un costo mayor a una obra. Y si ese costo mayor a la obra, eso quiere decir que si la obra costaba 10, realmente está costando 20, pero estamos tomando prestado esos 10. Y eso sí que realmente es un homicidio, porque real y efectivamente eso va contra ¿qué? Contra la sanidad del sistema, contra la sanidad del presupuesto, contra las futuras generaciones, y le afecta a todo el mundo. Pero si tú aplicas eso mismo a las plantas de Punta Catalina, el crimen es doble. El crimen es doble. Porque uno ha leído y se habla y se teme que realmente la sobrevaloración es exagerada, demasiado alta, y ese es el primer crimen. Pero el segundo crimen, señores, antes de que aquí comenzara a hablarse de las plantas a carbón, uno leía, se enteraba de que ya la mayoría de los países, en especial los países desarrollados, están abandonando esa forma de producir energía. Estaban abandonando. Sí. Ya no, ahora volvieron para atrás. Ya, ¿qué pasó? Descubrieron una forma de que no sea tan contaminante. No, pero ya Estados Unidos construye con carbón de nuevo. Sí, sí. Claro, porque Estados Unidos produce mucho y eso sería maravilloso. Es más, yo diría que las plantas a carbón quizás fueran uno de los principales motivos por lo que Estados Unidos salió de ahí. ¿Por qué? Porque entonces eso definitivamente tenían que hacer limitaciones en eso. El asunto, sí, iba a decir Eduardo, mire, a mí me gustaría aprovechar su experiencia y la oportunidad de tenerlo aquí, porque usted, como economista, ha vivido este país desde hace muchos años y con posiciones de Estado muy fuertes que incidían en toda la economía nacional. Juan Bosch, como político, sin ser economista, escribía de economía y hablaba de temas económicos muy llanos para que la gente lo entendiera. Yo le pregunto, cuando esos años 60 y tantos en que Juan Bosch, y antes de que Juan Bosch estaba en su accionar político, salió del país, volvió, entró a la presidencia, su discurso de apertura, su mandato, o sea, una persona tan rígida que en 7 meses lo tumbaron por rígido, exageradamente rígido con su conducta, con su ética, con su moral y con lo que es la no corrupción. Tenemos muchísimos discursos. ¿Qué ha pasado en ese partido con ese accionar, con esa doctrina, con ese preámbulo de lo que era moralidad? Que Juan Bosch inclusive abandonó el partido mayor, que era el PRD, para construir un partido pequeño, para ver si en el futuro llegaba al gobierno, y llegaron. ¿Cómo usted lo valora? O sea, la pregunta tuya trata de buscar la explicación de la tremenda evolución y cambio que se ha registrado. Correcto. Óigame, la verdad, sabe que yo llamo que la doctrina actual del PLD es una doctrina anti-Bosch, no una doctrina cualquiera, no, es anti-Bosch, porque es que en la forma de comportarse atentan contra todas esos principios, esas normas que Bosch imponía. Yo no sé si al PLD quizá la misma oposición le dio la clave para cómo comportarse. ¿Te recuerda los Come Solo? Claro. Ajá.
Eso fue en el primer periodo El primer periodo del PLD. del PLD. Oye, ¿y después qué ha sucedido de ahí en adelante? Que todas las principales acciones políticas del PLD en el gobierno son las dádivas. Son las dádivas, el bonogal, el bonolú, todas las cosas. Y de verdad, yo pienso que le hacen tanto daño a este país. Le hacen tanto daño, pero que está bien que no lo vea otra persona, pero que no lo vea un político. Que no lo vea un político. Que ustedes hacer que las gente dependan de un regalito, de una cosa que le da el Estado. O sea, ahora, no hay que ser bruto o muy inteligente para darse cuenta cuál es el objetivo de eso. Claro, mientras más miserable y necesitado y dependiente es el ser humano con su familia, pues sencillamente más lo siguen marigoneando. Y entonces, con eso no es fácil. No es fácil. Ahora, quizás dirían ustedes, estamos cambiando el tema. No es eso. A mí me ha chocado las elecciones pasadas. 62%. Pero un detallito que nadie ha comentado es que el PLD solo sacó 52%. Sí. Pero antes nunca llegó al 50%, el PLD solo. O sea, yo a veces pienso como que eso fue algo muy bien planificado, porque con ese 52% hay un mensaje para el doctor Fernández, pero también hay un mensaje para los partiditos que apoyan. Le están diciendo que fueron innecesarios, que el PLD no lo necesita. Ahora, se supone que yo no estoy aquí como político, pero es obvio que estoy aquí como ciudadano que le duele su país. Que le duele su país. Pero hay quizá una explicación, don Luis Eduardo, en ese sentido. La oposición política se desmembró, se dividió, se desacreditó. Y los partidos pequeños, los pequeños que... Pero quítale el C. Yo pienso que hubieron manos visibles que apuntaron contribuyeron hacia a eso. Es posible, es posible. Pero no le pregunte a Miguel Vargas, por favor. No, está bien. Miguel Vargas fue diríamos que el protagonista del cambio, o sea, de la separación. Sí, claro. Lógicamente, y los partidos pequeños siempre han sido pequeños y han estado entre un 0.4% Sí, y un definitivo. 1 y algo por ciento. Sí. Lo que pasa es que quizá como son 27 pequeñitos, entonces suman 3 tantos. Y eso suman, y quizá como usted decía, el PLD no había llegado al 50, pero con eso sumaba y llegaba. Pero el descrédito, que es inclusive un punto hacia el futuro, ¿hasta qué punto vamos a seguir manteniendo una estructura de partidos que no son partidos? Que tienen una lista de gente que firman en el momento de que quiere que lo hagan, simplemente para estar en una nómina. La nómina pública que a través de la Junta Central Electoral reciben los fondos. Pero ya es otro tema. Pero tú estás volviendo al tema de la monetización hasta de la conciencia. Es que no solamente se monetizaron el asunto de los regidores, de los miembros de los consejos, no, es que nosotros somos el país, yo creo, de Latinoamérica y quizá del mundo, donde las elecciones se deciden por las necesidades individuales de la gente pobre, de los miserables. Es decir, la gente pobre le gustaría que aquí hubieran elecciones todos los años. Porque es un derroche. Hay grasa. O sea, es todo comprar. Óyeme, y este país tiene que tomar, ver cómo se encamina por otro rumbo. O sea, yo creo que comenzando desde nuestro presidente hasta todos los funcionarios hacia abajo, oye, debieran fortalecer un poco su moral, su vergüenza, preocuparle el valor de su palabra. Algo que yo no veo en ningún sitio. Yo no soy político y a veces a mí se me salen las lágrimas.
cuando uno ve tanta miseria. Y sin embargo, estos malditos políticos se roban millones y millones y no les importa lo que pasa con la gente. Por eso cuando a mí me dicen que este gobierno sacó 62, yo digo, ¿qué es lo que le pasa a este pueblo? ¿O qué le pasó a la Junta? Si es que fueron reales, entonces ¿qué le pasó al pueblo? Pero ¿quién está seguro aquí? ¿Quién está seguro de que de que todo eso fue correcto? No, yo no estoy seguro. Porque con ese presidente que tenía en la Junta, ahí nadie tenía garantía de nada. No podían tener. Y la otra cosa, y yo le pido excusa y algo, porque yo... Pero también los otros no llegaron, porque usted me dice que quedó 50, 51, pero fue 30 y pico %. O sea, tampoco es que la oposición, lo que dice Terrero, no... Sí. Sí, no, pero yo quería destacar eso de los porcentajes del PLD y de Danilo. El PLD solo. Sí, sí. Y es el tema, o sea, del valor del funcionario público. Sí. O sea, el orgullo de ser su funcionario público. ¿Qué va? O sea, creo que es era que orgullo no lo puede haber, o sea, hombre. Exactamente. Pero mire, yo le decía, yo me decía, mira, no hay ese presidente del mundo que me haga a mí hacer cosas que mi conciencia no lo dice. Sin embargo, nosotros vimos aquí el alto funcionario del Congreso, del Senado, decirle al presidente de turno, señor presidente, pida por esa boca lo que quiere, que nosotros aquí estamos para servirle. Ese es un funcionario que incluso se piensa y se cree presidencial. Un hombre, porque con eso, si este fuera un país bien organizado, con eso él está diciendo cierren este Congreso. Porque si usted no está desempeñando su función, el contrapeso. Que cierren eso. ¿Y usted no cree? Pero dice, oye, nada más cortico. Pero otra cosa que dice que el Congreso que tienen esta gente debiera cerrarse, y es que no se le apriete el pecho en reconocer que tal cosa no se ha hecho porque el comité político no lo ha decidido. Pero si es así, cerremos ese Congreso y pidámosle de favor al comité político del PLD que se constituya en Congreso, porque si eso es lo que hay y eso es lo normal y así tiene que ser, yo pienso que nos está faltando vergüenza. ¿Y qué cambió? Porque usted menciona el Congreso, pero el Congreso realmente lo componen políticos y mayorías, y en su composición en sí de toda la vida, no importa la constitución que esté vigente, el Congreso está, que antes eran un poco más, las decisiones eran más, vamos a decir, balanceadas, porque la composición eran diferentes del Congreso. Pero si usted analiza los últimos 10 procesos electorales a nivel de Congreso, siempre hay una mayoría partidaria. Y usted ve cuando dicen, el fulano de tal, senador de tal provincia, de tal partido. Y las leyes están hechas en base a las mayorías, los bloques en el Congreso de los partidos. O sea, la composición plena del Congreso es política. Y los políticos tienen partidos por encima. Eso no es lo que hay que cambiar, el origen. O sea, no es tanto el origen. Yo lo que creo es que los valores se están deteriorando. O sea, los valores, la moralidad. Porque es que ahora, como que es elemental, que todo lo positivo que hace un gobierno es el presidente. Y de manera que todo lo que el Congreso aprueba es también por el presidente. Pero entonces yo digo que debieran achacarle al presidente todas las cosas mal. Y no es así. ¿Cuál es su posición con lo que tiene que ver con el caso que estamos viendo, el caso de Odebrecht en este momento? Usted que escucha todo esto de lo que es el patrimonio, el incremento, usted conoce bien de todos estos temas. ¿Cómo usted ve el caso de Odebrecht que podría afectar tanto la política como la realidad de las cosas aquí? Yo pienso que el país se está envolviendo en una neblina. Se está
hundiendo en un todo que se lo están preparando precisamente para que suceda eso. Por eso, yo no quiero pensar mucho para no seguir la corriente de todo el mundo en los apresamientos que se han hecho. No. Para mí los relevantes son los apresamientos que no se han hecho. Ahí es donde está la gran diferencia. Ahí es donde está la gran diferencia. Ahí es donde se va a saber si en este país realmente Odebrecht generará o no generará repercusiones realmente serias, confiables, creíbles. ¿Usted piensa que el expediente, ya usted leyó, lógicamente había visto lo que la Procuraduría General de la República ha instrumentado? ¿Piensa que al decir eso, de que no se preocupa por los que están presos, sino por los que no están? Sí. ¿Usted entiende que el expediente es suficientemente sustentable, como se ve, o aparentemente débil? Bueno, yo pienso que ese documento es débil por todos los lados. Porque en las cosas que uno lee, a veces no tiene que ser ni siquiera un contador, no tiene que ver un economista, o sea, es como tan elemental la forma de la presentación y parece que lo hicieron muy aprisa. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la intención? Yo les dije lo que pasó con Félix Bautista, la que ni a juicio lo pudieron llevar. Y a esta gente no solamente lo apresa, lo incluyen, sino que lo apresan. Con un operativo grandísimo. O sea pero un operativo hasta con guardias, con militares. Yo lo que digo es, pero cuando hacen esas cosas, pero no se dan cuenta que están cayendo en la ridiculez. No se están dando cuenta de que este país ya no está para ser narigoneado tan descaradamente. Porque, ¿sabe que la palabrita que a mí más me gusta últimamente es el descaro? Es decir, que alguien sea corrupto, como que estamos acostumbrados a eso. Ah, es corrupto. Pero que tú seas descarado. Es decir, que tú seas corrupto y encima de eso quieres sentirte lo máximo. Encima de eso quieres tener todos los súbditos rindiéndote pleitesía. Ese descaro es lo que más produce. Ese es mi criterio, que no soy político, sí, ni soy sociólogo, pero soy ciudadano que sufre las cosas y ve las cosas. Eso es descaro, más que la corrupción misma, más que el desempleo mismo, es el descaro lo que produce toda la violencia social, lo que produce el desgano, el desinterés. O sea, porque es que un pueblo que lo estén bombardeando todos los días con esos abusos, sencillamente sufre demasiado y reacciona de alguna manera. Yo pienso que todo el mundo tiene su derecho a no compartir el criterio. Y yo creo que sí. Mire, voy a hablar con el técnico. Con él. Con el técnico voy a hablar. Dirección de Impuestos sobre la Renta. De 3 gobiernos diferentes, porque usted comenzó el primero con Balaguer, si mal no recuerdo. Sí. Y terminó ahí como ya entrando Antonio Guzmán. ¿O estuvo con Antonio Guzmán unos cuantos meses? No. Okay. Estuvo con Jorge Blanco. Con Balaguer 2 veces. Y con Balaguer 2 veces, exactamente. Balaguer 2 veces y Jorge Blanco. En una época difícil, pero usted como persona, como profesional, valorado por todos. En un ambiente también de corrupción que se decía, no declarada, pero se decía, porque el presidente de la República, él mismo atribuyó que la corrupción se paraba en su despacho, en la puerta de su despacho, no en su despacho, sino en la puerta, afuera, con unos empresarios que han sido los mismos, los que quieren pagar menos, los que quieren quizá tratar de evadir aplicando leyes que te pueden favorecer, o evadir al margen de la ley. ¿Cómo usted valora eso que ocurría en ese momento? La percepción del empresariado y 3 temas que usted en un momento me habría hablado, que se llaman los 3 escapes malditos. Sí. Vamos a llamar esos 3 escapes malditos, que son la evasión fiscal,
que va a ser considerado como delito del precedente de lavado de dinero ahora en la nueva ley ya. Exoneraciones, que ha sido una maldición de toda la vida, y la corrupción administrativa. Dígame eso con relación a lo que estaba pasando en el momento, donde usted despachaba diario con el presidente Balaguer. Sí. Porque había que ir todos los días con el cuaderno que él tenía. ¿Cuánto entró? Y decía, Eduardo, todo no haga tal cosa, valorándolo como profesional. Vamos a ver. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos cuantos años se hacían encuestas sobre los principales problemas del país. Y durante mucho tiempo nunca salió la corrupción. ¿Nunca? Salió la corrupción. Ok. No, nunca estaba. No. La gente no le importaba A la eso. gente como que no la veía. Principalmente las masas no veían la corrupción. Pero la clase media sí la ve y la sufre. Entonces, yo quiero llamar la atención de cuándo es que la corrupción entra en la conciencia del pueblo dominicano. Cuando se le va la mano. Óyeme, lo dijiste de una manera diferente, pero exactamente con el mismo significado. Cuando es descarada, cuando es abierta, exagerada. Que no hay miedo. No hay miedo. O sea, el dinero lo puede todo. Entonces, yo recuerdo cuando yo entré la primera vez con Balaguer como director de impuestos a la renta, que algunos amigos míos se me acercaban y me decían, Tono, pero tú vas a entrar a ese gobierno que es tan corrupto. Me decían. Sí. Y yo le digo, ay, sí, yo voy a ser el único serio. Yo voy a ser el único serio porque en mi mente no cabía, de verdad. Yo creo que la honestidad mía es como enfermiza. Yo recuerdo en una ocasión que a mí me entrevistaron en mi despacho, que yo estaba en un quinto piso, y yo le dije al periodista, mira, yo respeto al corrupto, pero que me respeten a mí mi honestidad. El tipo que aquí me venga a ofrecer algo lo voy a tirar por el quinto piso. Claro. Que no era, Y que no no era llegaron, muy no agradable. llegaron a ver propuestas indecentes. No, yo no llegué a lanzar a nadie. No hubo lanzó a nadie. No, porque a lo mejor la propuesta llegaba y salía huyendo. Sabían que había un régimen de No, porque eso lo La gente divulgaron sabe. los periódicos, o sea que... La gente no, sabe que- a quién le dice, la gente sabe. Señor Dono, la gente sabe. ¿Tú crees, verdad? Yo Sí, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues pero yo creo que de alguna manera tenemos que llevar un mensaje para ver si, porque mira, si nada más vamos a depender de la honestidad del Ejecutivo o puede. del líder ejecutivo, no puede ser. hay que comenzar a pensar funcionarios que tengan moral, funcionarios que sean gente madura, de peso, serio, que sean capaces de decirle no a cualquiera cuando es una vagabundería. Pero yo no sé, yo no soy un genial, especial, yo no soy algo así, no, pero sin embargo yo esas cosas como que no las entiendo. ¿Tú crees que yo soy muy rebelde cuando yo digo, mira, no hay presidente que me haya, ni que me ponga a mí a hacer cosas, que mi conciencia me dice que no? No, ni el presidente. Nadie puede. Nadie. No, claro. Pero para mí es como tan natural, Sí, igual que la claro. honestidad, Sí. es tan natural. Yo no pienso en eso nunca. No pienso nunca en tener un dinero que yo no me he ganado. Le Entonces, damos- señores, eso hay que combatir eso. Y yo no sé qué tiempo nos queda. Estamos casi terminando. Pues entonces déjeme ser cortico. A ver, Señores, este pueblo tiene una esperanza. Una esperanza. Yo me he sorprendido de la Marcha Verde. Yo digo, Dios, pero ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? No hay nombre sonoro, no hay un político, un partido. Entonces eso a mí me da tanta esperanza y tenemos que apoyar ese movimiento
porque hasta ahora es la única esperanza. Yo no veo ninguna otra esperanza. Esa es la única. Bien, le damos las gracias a Luis Eduardo Tonos, economista, consultor, asesor tributario y un ejemplo de funcionario, tanto en su momento como en su vida actual. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, que venimos inmediatamente.